Muy buenas tardes, esta es la audición radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy tenemos la presencia de Artigas Torres, Jessica Falero, quien les habla, Fernando Peña, esperando a Luis Rivas. Y y el tema que está en el tapete, que es ni más ni menos que un problema acuciante para la sociedad de Colonia, yo diría que gravísimo, que es ni más ni menos que la falta de vivienda. Y ustedes están manejando un proyecto que realmente es interesante, es verdaderamente inclusivo, porque lo que se está escuchando en los últimos tiempos cuando hablan de inclusión social es todo lo contrario, porque la inclusión financiera es ni más ni menos que una exclusión o una, se podría decir, pérdida de libertad del ser humano a través de la banca, de la bancarización. Entonces, esto sí es realmente inclusivo porque es un plan de vivienda que la gran mayoría de la gente tiene acceso, si no decirlo todos, porque hay que ver también cómo se instrumentan algunos de repente huecos que puedan existir, pero que es lo más importante. Bueno, no sé, Artigas, Jessica, si quieren agarrar la posta en este tema, ustedes son los que saben. No te paso te paso este. Bueno, nosotros somos parte de la organización social que está impulsando el proyecto de ley, el Plan Nacional de Vivienda. Primero que nada, principalmente quiero leer el artículo, porque en base al artículo de la Constitución es que se implementa este Plan Nacional de Vivienda. En el artículo 45 de la Constitución de la República dice: todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. En base a este derecho, que es el de la vivienda, el Plan Nacional de Vivienda Popular se basa en eso, en ofrecer una solución habitacional para todas aquellas personas que necesitan una vivienda. ¿En qué se basa este plan? El proyecto que está impulsando la construcción de miles de viviendas bajo la responsabilidad del Estado. Para ello se le asignará, que lo que estamos pidiendo es el 1% del PBI. Estas viviendas de calidad cumplirán con las necesidades básicas de cualquier familia, cualquier trabajador, jubilado, pensionista, todo aquel que tenga un ingreso. Podrán acceder todos, aquel que tenga deuda, o sea, es para todo el mundo, todas aquellas personas que necesitan. El pago de la vivienda será en cuotas mensuales, equivalente al 10% del ingreso del núcleo familiar, a 25 años. Las cuotas se pueden reajustar, dada la situación de cada familia, porque también entendemos que a veces no es un ingreso que sea fijo. A veces puede ser salteado, pues, como aquellas personas que viven de changa, también se puede reajustar o se le puede suspender o exonerar de la cuota. Pero a su vez, también se le subsidia. Entendemos que el Plan de Vivienda Nacional Popular es la mejor solución para todos los trabajadores con pocos recursos. Por eso hoy estamos acá para convocar a la sociedad y para pedir el respaldo para el dicho proyecto y pedirles a la población que se arrime, que el 13 de septiembre a las 3 de la tarde nosotros estamos convocando en la cooperativa ABC y a su vez para informar sobre este proyecto, que es un derecho y es una solución, que eso tienen que entenderlo. Necesitamos el apoyo para poder sacar adelante este proyecto, que es una necesidad de toda la población. Dado que los proyectos que llevan a cabo los planes de gobierno que están
fomentando con respecto a todos los habitacionales, soluciones habitacionales, que no son soluciones, ¿tá? Por diferentes motivos, principalmente porque nos exigen un ahorro previo, así como también tenemos el problema de la discontinuidad de los trabajos que nosotros tenemos y que se nos hace imposible el ahorro, ya que lo que gana una persona son 15, 20 mil pesos y cuando quieran acordar pagan el alquiler, pagan los gastos, que la luz, el agua, y es imposible, pero sí, sí podemos pagar en el momento que nosotros estamos dentro de la vivienda. Ahí sí es posible pagar, pero antes no. Bueno, sí, está muy claro todo lo que ha expuesto la compañera acá, Jessica, alrededor de lo que es este proyecto, que es sumamente ambicioso a la hora de dar solución a esas necesidades elementales que tenemos los pobres, los trabajadores, como para empezar a vivir otra vida, digamos, si no es digna, pero por lo menos que se aproxime a eso, ¿verdad? Y dado que con el artículo 45 de la Constitución, que de lo que se leyó, ya con eso dice las responsabilidades políticas que tienen los gobiernos de turno, y que además debemos mencionar que hace alrededor de, me decía Luis, de más de 50 años que en Uruguay no existe un plan de vivienda, ¿verdad? Si bien es cierto que hay un Ministerio de Vivienda, pero no hay un plan de vivienda con estas características de soluciones económicas tan posibles como es un 10% del ingreso al momento de estar ya adentro de la vivienda, amortizándola o pagando su cuota correspondiente. Entonces, esto es lo que brinda esta oportunidad, y cómo tener también la característica de lo que es un plan de vivienda estratégico, que con esta solución, más o menos con lo que se solicita al gobierno, o es del PBI, el 1%, daría para hacer más o menos de 5.000 a 7.000 viviendas por año. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de esto, está solucionando una gran problemática de lo que hoy día que vivimos y convivimos con el tema de los asentamientos, y que es uno de los lugares que realmente se van multiplicando el día a día por todas estas cuestiones de lo que ya sentimos nosotros por todos los medios, de los cierres de medios fabriles, de medios de trabajo, de cierres de obra y seguros de paro y todo lo que le quiera llamar, gira alrededor de la desocupación. Y todo eso hace que, es decir, va empujando hacia los asentamientos. Entonces después se califican a los asentamientos de estos de usureros, de gente de mal vivir, de drogueros y todo así, dado que, es decir, de alguna forma hay que entrar a vivir, hay que entrar a solucionar el problema de cuando viene la noche, donde nos guarecemos, y donde es nada más ni nada menos que en un asentamiento, como hemos tenido oportunidad y que tuvimos en otros tiempos de mayor crisis, donde se organizó la olla popular, y ahí venían, comían, no se les preguntaba de dónde era, qué es lo que hacía o lo que hacía, venían a comer y se le daba a comer, y aparecían las familias ahí a acampar, y bueno, ya uno le daba la luz, el otro le daba el agua, y el otro le daba un poco de comer, y el otro le prestaba una olla, y así. Mientras que si no, la otra que le quedaba es meterse abajo en el puente, pero abajo en los puentes ya no hay esas características de servicios elementales como luz, agua. Quiero hacerte una consulta, Artigas, que me parece vital.
y más que importante en este tema. Ahora se le dio una solución habitacional a 50 familias, ¿verdad? Sí. Por estas viviendas que eran de Monte del Plata. Bueno, ¿cuántas familias quedaron, en definitiva, sin solución habitacional solo en tu zona? Y alrededor de 200 familias. O sea que estamos hablando de una pequeña proporción de gente que tuvo acceso a una vivienda digna. O sea, estamos hablando que incluso viviendas que supuestamente en la primer, digamos, movida de esto, supuestamente todas esas viviendas iban a ser para los asentamientos, cosa que no fueron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es interesante aclararlo, porque mucha gente sigue preguntando, pero ¿y cómo? Dice, las viviendas de Montes del Plata, sí, unas se vendieron y otras se dieron, pero las que se dieron, en definitiva, 150 en total, ¿verdad? Era, sí, sí, sí. 150 en total. Las de Monte Plata, sí. Bueno, 150 en total, y para la erradicación del asentamiento, en definitiva, 50 viviendas, que hay 300 familias con el asentamiento. Sí, sí, o sea que en definitiva fue un granito de arena. Todo sirve, todo suma, pero no fue, digamos, respetado lo que se dijo al principio. Pero claro, que sí, todas esas viviendas eran para erradicar, en especial esa zona, por un tema de inundación y demás, zona de altísima vulnerabilidad, ¿verdad? Exacto, sí, esa sí. Digo, bueno, acá hubo negociados que tendrían que explicar a la población y a los contribuyentes de Colonia qué negociado hubo con la venta de esas viviendas, yendo que se tiene que estar pagando para construir viviendas, que por lo menos era decir, bueno, eran 150 y bueno, está, no alcanza y va a haber que hacer, pero ahí, ya que no alcanza, ya de lo que había en disponibilidad, se hace esos negocios. Entonces no darle explicación a Artigas Torres ni a alguno de los que vivimos en ese barrio. Sí, lo que tiene que ver es que darle una explicación al dinero a los contribuyentes, porque son los que pagamos todos los uruguayos y colonienses de este departamento el tema de la vivienda. Entonces todas esas cosas hoy la vemos con poderosamente la atención de cómo se van manipulando, ¿verdad? Y cómo se van multiplicando el tema de los asentamientos, que esa también muchas veces se habla de que es irresponsabilidad de la gente ir a meterse en un terreno fiscal, pero esos terrenos fiscales son de todos los uruguayos, no son de los gobernantes turnos ni cosa que se parezca. Eso es lo que da admirarlo, cómo dignamente la gente va a tener un acto solidario en esos lugares, en esos barrios, donde lo que le brinda es las cosas elementales como para comer y dormir, porque después otra cosa ya no hay. Y bueno, y hoy miramos con gran atención todas estas necesidades que ya está calculado, más o menos de que hay 80.000 necesidades habitacionales. Entonces también se está diciendo de que hay una parte jurídica de las viviendas abandonadas, desocupadas, que se van a confiscar, pero eso ya sería otro tema jurídico donde los valores serían ya no accesibles para aquellas familias que realmente necesitan, hablando de los ingresos, digamos, que son como forma de amortizar esa vivienda. Entonces esa es la problemática que se nos viene planteando y nosotros venimos ofreciendo, de cómo que también no vamos a decir que nosotros hacemos una administración del gobierno de turno. Lo que nosotros decimos que esto es apolítico, no tiene nada que ver con ningún gobierno. Lo que sí tiene que ver es porque se haya algo de responsabilidad y de humanización con respecto a esta necesidad elementalísima que estamos describiendo, y lo que dijo Jessica sobre algunos puntos muy interesantes de cómo encararlo, cómo llevarlo adelante y cómo nos vamos multiplicando nuestra organización para que esto sea un hecho, ¿verdad? Le doy acá
Bueno, aquí dejo la guitarra y me toca a mí. No, vamos a ver si podemos explicar, porque si no la gente se va a terminar mareando. Decir que esto es apolítico no sería como, ¿verdad? No existe ninguna acción del ser humano que no sea política. Si no, nos confundimos, ¿verdad? Hay gente que dice, ese paro es político. Y seguro que es político. Un paro es político, una huelga es política. ¿Cómo no va a ser política una movilización de trabajadores que están reclamando frente a una decisión política de un gobierno? La decisión política de un gobierno, la decisión política de un patrón, es no darle al trabajador lo que el trabajador reclama. Por consecuencia, es un acto político la huelga. Y la movilización por la vivienda es una movilización netamente política, ¿verdad? Pero vamos a ir más abajo. La organización de una comisión de vecinos en un barrio por una lamparita es una decisión política de los vecinos de organizarse para reclamar ante el poder político que corresponde que le coloque la lamparita, que le arregle la calle, que le ponga el agua, el saneamiento, ¿verdad? Entonces son decisiones políticas. Lo que nosotros debemos aclarar que no es partidario, ¿verdad? Si no se confunde. En realidad a veces uno para quedar bien con la gente dice esto no es político, pero se está mintiendo a sí mismo, ¿verdad? Todo aquello que dicen que las organizaciones sociales no son políticas, están mintiendo. El Club de León es político, el Rotary es político, la Comisión de Vecinos es político, ¿verdad? Son organizaciones políticas, no partidarias, ¿verdad? La Cruz Roja, ¿qué es? Es una organización política. ¿Qué hace la Cruz Roja? Y bueno, trata de llegarle a los más necesitados. Ahora, los más necesitados, ¿por qué son necesitados? Por decisiones políticas. Mañana si hacemos una organización para darle asilo a los sirios que escapan de la guerra, esa organización es política, ¿no? Trata de resolver un problema político. Es bueno aclararlo porque si no se nos complica toda esta situación. Yo estaba leyendo el diario y estamos hablando de la vivienda. Cuando hablamos de la vivienda hablamos del salario, ¿verdad? ¿Quiénes son los que necesitan vivienda? Los pobres. Los empresarios tienen una vivienda en cada barrio y después en verano tienen otra vivienda en los balnearios. Y hay algunos que tienen vivienda fuera del país para vacacionar. No entran dentro del Plan Nacional de Vivienda Popular. O sea que el Plan Nacional de Vivienda Popular no es para los ricos. Entonces, cuando hablamos de salario, hablamos de vivienda. La inflación se disparó. Mirá, en agosto llegó al 9,50%. El 10%. El boleto en Montevideo sube 2 pesos. Y es interesante, ¿no? Un trabajador en Montevideo que toma 2 ómnibus va a tener que pagar 56 pesos por día. Entonces estamos hablando de que ese trabajador va a tener que desembolsar mensualmente entre 1.800 y 2.000 pesos. El alquiler vale 10, se le van 12. Luz y agua se le van 14, ¿verdad? 14, para un salario promedio de 15. El trabajador con 1.000 pesos va a tener que comer todo el mes. No, vamos a poner que le den ropa. La comida difícilmente, porque no podés ir a un comedor. Bueno, entonces me parece que esos son los datos que nos dan una base sólida para decir que en este país hay miles de uruguayos que hoy necesitan una vivienda que no comprometa su salario, ¿verdad? Porque si vos querés alquilar, de repente vais a alquilar, pero comprometés el 95% de tu salario. Y vos sabés que cuando se dice la inflación se disparó y alcanzó el 9,50%, debemos aclarar que el gobierno está comprando dólares, ¿verdad?
¿Y por qué compra dólar el gobierno? Para que el dólar no suba. Porque la suba del dólar está casi a 30 pesos. Y los exportadores están presionando al gobierno para que el dólar no sea contenido por el Banco Central. Si el Banco Central deja de contener el dólar se dispara. Y atrás del dispare del dólar, disparan los pobres. En la medida que el dólar aumenta, por consecuencia, se dispara la inflación. ¿Verdad que lo que estamos diciendo lo sabe este un niño en la escuela? No. No lo saben. Bueno, nosotros entendemos, vos decís que no lo saben. No lo saben. Explicarlo tranquilamente, pues no lo saben. La gente no tiene idea ni por qué los exportadores quieren que el dólar dispare. Tampoco se sabe. Hablar con el 90% de la gente. No tiene idea. En la medida que el dólar suba en nuestro país, los exportadores uruguayos van a tener mayor ganancia por concepto de la exportación. Claramente. Si el dólar baja o se mantiene, pierde rentabilidad el exportador. ¿Verdad? Es tan sencillo como eso. El dólar alto le garantiza al exportador mayor ganancia en su exportación. Y venta, flujo, movimiento. Competitividad. Que es lo que ha pasado en estos últimos años por esa, digamos, variación del dólar, porque esto fue una locura. Tenías un año el dólar a 19, otro año pasaba a 25, después volvía a 19. Entonces, si vos proyectabas un negocio, vos no podías saber nunca, no tenías reglas claras. Bueno, se ha apostado eso, por eso ahora el desbole grande con el mercado que baja el yuan, creo que es la moneda china. ¿Y por qué ellos la devalúan? Para volver a mandar en los mercados. No sé si ibas para ese lado. Sí. ¿Ibas para ese lado? Está seguida. Está bien. No, pero mirá que esto que vos estás diciendo, mirá que yo lo hablo, y yo en ese aspecto vivo pulseando gente para ver cómo es. No entienden nada. La mayoría de la gente, vos decís, ¿lo sabe un niño? Luis, no lo sabe. Claro. Bueno. Hablarlo tranquilo, no lo sabe. Claro, yo me quería detener más en el motivo por el cual la inflación se está disparando. Y en definitiva, hablando de vivienda, cada vez que el dólar sube, ¿por qué? Porque se le permite, ¿verdad?, ante la presión de los grandes capitales. La presión de los grandes capitales, que quieren tener mayor ganancia, presiona a los gobiernos para que no contenga el precio del dólar. El contener el precio del dólar es contener la inflación, ¿verdad? Por eso digo, yo para mí lo sabe desde un niño en la escuela a esto. Todo el mundo creo que sabe que si el dólar sube, suben los artículos de primera necesidad, ¿verdad? Eso creo que sí que lo saben. Bueno, eso me parece que sí, que en un gran porcentaje. Yo me quería referir a ese elemento. Entonces, tenemos una inflación que prácticamente está en el 10% y tenemos una suba indiscriminada de los precios. Y aquel acuerdo que el gobierno había realizado con los comerciantes, con las grandes superficies, nunca se pudo llevar a cabo, que era el de los precios controlados, ¿no? Llamémosle. Entonces, tenemos, y decía, un trabajador en Montevideo va a tener que destinar prácticamente 1.800 pesos por mes solo para transporte, ¿verdad? Pero a eso debemos agregarle que subieron los combustibles en un momento en que el precio del barril de petróleo está por el piso. Nunca había estado tan barato el barril de petróleo y en nuestro país el gobierno del Frente Amplio, en compañía de blancos, colorados e independientes, aumentan el precio del combustible. Y eso ha golpeado duramente a la canasta familiar de los trabajadores. Entonces, hablar de vivienda es una locura. Es imposible para un trabajador poder acceder a una vivienda, cuando ya está siendo casi imposible poder comer. Sí, porque es otra cosa interesante. Cuando se habla del índice de precio al consumo,
viste que se hace un paquete de valores. Claro. Entonces lo que siempre hablamos acá y que mucha gente a veces te dicen, lo de la moto de agua, pero también se incluye en este índice de precio de consumo, el valor de la moto de agua, y no tiene nada que ver. El producto principal que consume el de abajo, el que tiene que comer el laburante, el de abajo, que los productos de alimentación nacional, esos son los que más aumentaron. Entonces, en el IPC famoso, cuando uno dice, sí, tal cosa aumentó, ponerle el IPC total, que es un promedio de todos esos valores, aumentó el 10%, pero resulta que te encontrás que lo que realmente consumí aumentó el 20%. Entonces, la realidad para vos es que a vos las cosas te aumentaron un 20%, porque vos no consumís motos de agua. Entonces, ahí está la gran mentira y el gran engaño de la contabilidad del gobierno y de quienes manejan esto. Porque los números te lo hacen cerrar de cualquier lado. Y vos decís, sí, pero ¿y a mí qué me importa cuánto vale un boleto de avión a Estados Unidos o a donde sea si yo no viajo? Bueno, el laburante es el que sufre más porque los precios que más aumentaron son los podrías considerar la canasta básica, pero básica. La canasta es la primera, ¿no? Pero que además, digo, en los consejos salarios sale que mucha laraca con la cláusula gatillo, ¿verdad? Digo, dispara la inflación, se dispararía, si desde el punto de vista teórico, la cláusula gatillo, pero es lo mismo, porque si hacen acuerdo que nadie... ¿Cómo se controla todo ese tipo de cosas? Que yo vengo y te digo, mirá, no subas el boleto del ómnibus por lo menos por 5 meses. Bueno, sí, por favor, no lo vayas a subir. Sí, no te hagas problema, dice, nosotros no lo subimos. Y después hay una cuestión de concepto, decir... Escuchá, vamos a explicar esto. El empresario por sí solo no sube los precios. Eso es interesante saberlo, lo del ómnibus, ¿no? Mirá, es interesante el tema. El empresario solo puede subir el precio del boleto si el intendente se lo autoriza. Pero que el intendente ya dijo que eso sube por culpa de los salarios, del aumento de salario. Claro, pero cuando vos das el ejemplo de que le dicen no me suba el precio del boleto al empresario, no es el empresario el responsable de la suba del precio del boleto. El primer responsable de la suba del precio del boleto es el intendente municipal, en este caso, que lo permite. El intendente de Montevideo, que es Daniel Martínez, anunció este jueves en conferencia de prensa el aumento del boleto capitalino. La suba será de 2 pesos para el boleto común, el que pasará a costar 26 pesos. Y de 4 pesos el boleto 2 horas, que pasará a costar 42 pesos. Lo mismo para los diferenciales. La suba arrancó el sábado a las 0 horas. De la explicación del gobierno, y esto es interesante porque tiene que ver con si podemos acceder a una vivienda o no, surge, de la explicación del gobierno, surge, como no podía ser de otra manera, que la culpa del aumento de los trabajadores, que es lo que vos decías, ya que el ajuste de los salarios implican el 74% de la paramétrica, y que solo un 3% va para las patronales. La paramétrica es un estudio técnico que hacen los empresarios, fundamentalmente los más grandes. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que se necesitan 3 trabajadores y medio por ómnibus recaudando y que toman en consideración el precio del combustible, la cubierta, el desgaste de motor, el cambio de unidad, los seguros y los salarios. Y dicen los patrones que del ingreso bruto, ¿verdad? De la empresa, los trabajadores se llevan un 74%. Eso es lo que dicen los empresarios. Ahora, ¿qué pasa? En estos países dependientes de los organismos internacionales de crédito, del capital financiero internacional, cada vez que sube el salario de los trabajadores, los gobiernos le permiten descargar a los precios ese aumento salarial. Entonces nosotros deberíamos decir, ¿quién paga el aumento salarial de los trabajadores del transporte? Nosotros, no el empresario. El empresario descarga sobre el precio del boleto lo que tiene que sacar de su recaudación para darle como aumento salarial a los trabajadores. Entonces no tiene ningún tipo de problema, es un pasamano. Bueno, yo te doy un 10% de aumento salarial y aumento un 10% el precio del boleto. Y no tengo... Acá hay un empresario en Colonia
que es conocido de nosotros, que es una empresa igual, ¿viste? Que no somos nosotros. Sí, sí. No hay que ser muy inteligente para hacer cosas. Que le dijo a los trabajadores hace poco, no tengo problema, ustedes pidan el aumento que tengan que pedir. Yo después pido aumento en el precio de boleto. ¿Verdad? Entonces, saquemos la conclusión de que los que bancan los aumentos salariales, porque el gobierno así lo permite, es la población. Estos gobiernos dependientes no tocan las ganancias de los empresarios, tocan el bolsillo de los usuarios. De la misma forma que una fábrica de fideo vende paquetes de medio kilo en el mercado, si los trabajadores tienen un 10% de aumento salarial, el precio del paquete de fideo sube un 10%. Sí, un remarque. Claro. Total, claro. En las bolas. Entonces, la población paga los aumentos que se le dan a los trabajadores. Y no se toca, por consecuencia, la ganancia del empresario. Entonces, cuando vamos a los consejos salarios, tenemos un techo puesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía dice, bueno, este es el techo, hasta este porcentaje se puede dar de aumento salarial. ¿Por qué? Porque si no subiría la inflación. Pero sin embargo el empresario no tiene techo de ganancia. Bueno, Luis, y ahí está lo que acá mirábamos con tanta desconfianza, o sea, no nosotros, pero sí mucha gente, con los famosos precios cuidados. Y no hay otra. Y no hay otra. Porque ahí es donde realmente vos decís un tanto de igualdad en el asunto, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que se criticó en una época acá en Uruguay, como diciendo, mirá lo que están haciendo estos argentinos, que es una vergüenza, que es el camino. Sí, sí. No hay otro camino. No, sí, el camino de este tipo de gobiernos. Exacto. Que no tiene mucha diferencia, ¿no? No hay muchas diferencias. El camino real sería un gobierno controlador de precios y de ganancias. Sí, sí. Digo en lo mediato. Claro. Digo, en lo mediato no queda otro. No. Porque digo, a eso uno apunta. Y bueno, creo que con estos datos y lo que nos queda por delante, las perspectivas de las familias trabajadoras de este país para acceder a la vivienda son bastante complicadas. Entonces, de la misma forma que los trabajadores se movilizan para reclamar lo que ellos entienden le hace falta, los que le está haciendo falta vivienda deben organizarse y movilizarse. Lo que aquí se plantea es que existe un proyecto de ley basado en el artículo 45 de la Constitución de la República, que dice claramente, ese artículo 45, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, decorosa, y el Estado debe garantizársela. Entonces nosotros decimos, ya que el Estado uruguayo le garantiza a las multinacionales, multimillonarias ganancias, por no pagar impuestos, y es bueno repetir algunos números. En los últimos 10 años, las multinacionales se embolsaron, el capital financiero internacional, por llamarlo con su nombre verdadero, se embolsó la suma de 10.000 millones de dólares por concepto de no pagar impuestos. La ley de vivienda popular le está solicitando al Parlamento un 1% del Producto Bruto Interno, que son 600 millones de dólares. Si comparamos los 10.000 millones de dólares que las multinacionales embolsaron por no pagar impuestos con los 600 millones de dólares, nos parece que hay una gran diferencia y que es posible, si se tuviera la sensibilidad que debe tener cualquier gobierno que entiende que su población por miles necesita vivienda, se podría lograr fácilmente, ¿verdad? Fácil. Debe haber voluntad política. Ahora, la voluntad política en este país para resolverle el problema a los pobres, históricamente ha pasado porque los pobres se movilicen, ¿no? Y empujen para que el Parlamento Nacional discuta y vote esta ley. Se trata de eso. La perspectiva para las familias trabajadoras uruguayas en materia de vivienda para los próximos años son negras. Todos sabemos las dificultades que tienen las organizaciones cooperativas que se forman
por la vivienda, ¿no? Acá creo que somos testigos de ese tipo de dificultades, ¿no? Tenés que tener ahorro previo, pagar constantemente, y después esperar que el Estado, a través de los ministerios correspondientes, se dignen a resolver el problema. Pero todo es pagando, ¿no? Porque te consiguen un terreno, pero vos tenés que tener un préstamo en un banco y responsabilizarte de devolver esa plata del terreno que te da el Estado, ¿no? Sí, que lo vende. y que normalmente pagás varias veces el valor de la propiedad, varias veces, es una locura. O sea, un asalto. Es un asalto. Bueno, un poco eso, ¿no? Pintar el panorama existente en el marco en el que nos estamos moviendo, un marco de rebaja salarial, de ajuste fiscal, donde siguen mandando los grandes grupos económicos, no se detiene el precio del dólar, el endeudamiento que existe entre la familia uruguaya, y en ese marco se está, me parece que el pueblo es el único que va a marcar el camino. Si el pueblo no se organiza, esto no se detiene. Porque si yo en algo estoy de acuerdo con el Frente Amplio, totalmente de acuerdo. Esto no se detiene solo, ¿no? ¿Viste lo que ellos dicen, ¿no? Que no se detenga. Y después los sindicatos oficialistas plantean para que los cambios no se detengan. Entonces nosotros decimos, estamos de acuerdo con eso. Esto lo detiene el pueblo. Si no lo detiene el pueblo, dentro de unos años, no sé por qué estaremos peleando. Nos va la vida. Claro, cada día peleamos por más cantidad de cosas que se nos van arrancando. Nos va la vida, ¿verdad? Seguro. Nos va la vida. Que se nos van arrancando. Ni más ni menos. Y bueno, se trataba de eso y estaban acá los compañeros de la mesa coordinadora, está convocando una reunión. Habría que tal vez profundizar un poco en el tema de la ley, ¿no? Algunos artículos de la ley, claro, no es fácil esto, no tienen muchos espacios como para poder plantearlo, y bueno, y la gente descreída de muchas cosas, pues está descreída la gente, han logrado la desmoralización, el no se puede, no te meta, y me acuerdo porque el Frente Amplio siempre denunciaba cuando los blancos y los colorados gobernaban, no decían a los que habíamos ingresado. Lo que hacen blanco y colorado, tenían razón el Frente, y es desmoralizar a la gente. Entonces, los blancos y los colorados te inyectan el no se puede. Entonces vos te desmoralizás y no te movilizás y ellos siguen gobernando. Bueno, aprendieron bien la lección porque están haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, la desmoralización, el no te metas, no se puede, y encima te dicen, y no te hagas loco porque vuelven los blancos y los colorados. Entonces te tienen asustado, ¿viste? Y yo digo, ¿qué es peor? ¿El Frente o los blancos y los colorados? Yo no sé hasta ahora qué es peor, la verdad que no lo entiendo. Yo le tengo más miedo al Frente, ¿no? Si a mí me decís, ¿qué te da más miedo, Tabaré Vázquez o Luis Alberto Lacalle? A mí me da más miedo Tabaré Vázquez, ¿qué querés que te diga? Yo nunca lo vi a Luis Alberto Lacalle haciéndole un cordero a Bush, por ejemplo, ¿no? O queriendo llamar al ejército norteamericano. Yo le tengo miedo a Tabaré, ¿qué querés que te diga? Yo quería decir eso. El gran problema es que con todo esto, dime y diré, la gente se va confundiendo, va perdiendo credibilidad, y donde se va apostando a un voto confianza, un voto esperanza, y eso va defraudando a la gente, y después la gente ya no sabe para dónde orientarse, dónde agarrar, porque también cuando comienza la ingeniería electoral, todo ese temario que se está planteando ahora, empieza con un mundo de cosas que a sacar trapito al sol, que no sabe con quién, para dónde vas a agarrar, ¿verdad? Digo, porque uno tiene parte cierto, parte mentira, y otro para acá y para allá. Entonces yo creo que lo que, con toda esta postura, estos mensajes que se dan a través de los distintos medios, que tenemos muchos medios, por cierto, comunicación a través de la tecnología, es decir, la gente se va confundiendo y va perdiendo credibilidad. Entonces, cuando nosotros planteamos como ser el tema que es interesantísimo, el tema de tener la vivienda y tener posibilidad de acceso de la vivienda, porque no es solamente decir, bueno, hubiera posibilidad, pero no hay nada, ¿viste? De que uno pudiera decir, no, estas cosas no se pueden decir porque realmente no es así. Hay posibilidades, pero no es así. Digo, no tener ni posibilidad económica a otro tipo de vivienda, ni tampoco se construyen viviendas como para decir, bueno, si me voy a hacer un esfuercito, capaz que con 15.000 pesos que gano, paso a
agüita de arroz y bueno, y llego a fin de mes para poder pagar la cuota. Pero no es solamente eso, sino es torturante el tiempo que necesitas para pagar tu vivienda, que son 25 años viviendo agüita de arroz. Entonces ese tema, como que ya después no tenés interés en nada, te da lo mismo vivir abajo el puente, en el asentamiento, o abajo el carro, por ahí como sea. Estás hablando bien de perder la calidad de vida, Sí, absolutamente. sí, que nos pasamos, como decía mi vieja, dice, pero mi hijo, dice, ¿qué le va a hacer? Vos sos pobre porque el Señor te hizo así, Dios te hizo así, si no, dice, todos seríamos ricos, dice. Bueno, entonces como una cosa vamos cayendo en la moneda de conformismo, nos vamos conformando y sí, bueno, por lo menos tenemos algo, o tenemos salud, o capaz que mañana pasa otra cosa y bueno, y podemos mejorar algo, o sacamos el 5 de oro, ¿viste? O a veces, muchas veces recurrimos a lo que hablamos en la edición anterior, los famosos préstamos, esos que son un saqueo, es decir, legalizado, porque eso es inaceptable desde tu punto de vista, porque ¿quién es el que recurre a todo eso? Y el pobre, que no te llegan las facturas, o trabajaste menos porque la lluvia, ¿sí? Che, no, simplemente para darle el Sí, paso sí. a Jessica y decirte que también en estas reglas del Señor, ya que estamos hablando de la divinidad, tampoco en esas reglas existe algo que diga que uno tenga todo y el otro no tenga nada. Tampoco existen esas reglas del Señor. Claro. Ahora, Jessica, que vos estás Sería bueno leer algo de eso. Bueno, principalmente voy a leer lo que es el financiamiento del Plan Nacional de Vivienda Popular. El presupuesto para la ejecución del Plan de Vivienda Popular será el equivalente al 1% del Producto Bruto Interno, tomándose como referencia el ejercicio anterior. En caso de variación del Producto Bruto Interno, el presupuesto en número absoluto no podrá ser menor al ejercicio anterior. O sea, si hay una variación en el Producto Bruto Interno, nosotros seguimos con el mismo presupuesto. Si son 6 millones de dólares, son 6 millones de dólares lo que se había pedido anteriormente y sigue en el mismo. O sea que no puede haber variación. Créase el Fondo Nacional de Vivienda Popular por construcción pública como patrimonio de afectación que se nutrirá con el aporte anual de rentas generales, necesarios para alcanzar el equivalente mínimo indicado en el primer inciso. Dicho fondo será administrador por la Agencia Nacional de Vivienda y será destinado únicamente para los fines del Plan Nacional de Vivienda Popular establecido en esta ley. Para las construcciones, las viviendas se construirán por la Agencia Nacional de Vivienda, quien podrá licitar la construcción por empresas que deberán emplear mano de obra y materiales nacionales, preferentemente locales. La Agencia Nacional de Vivienda será la responsable de instrumentar los llamados y asignaciones de licitación de las empresas para la construcción. El Estado suministrará los materiales básicos al menor costo posible y se encargará de realizar las importaciones de los materiales necesarios, fijando el precio en el mercado nacional, exonerándose de tributos toda adquisición, transportes y depósitos de materiales de construcción con destino a ser empleados en el Plan Nacional de Vivienda Popular. Todos los trámites realizados en ocasiones del Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública estarán exonerados de tributos. La Agencia Nacional de Vivienda, junto a los organismos correspondientes, serán el seguimiento y control de las obras. De no cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en la ley, la Agencia Nacional de Vivienda podrá revocar el acuerdo establecido. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales si correspondieran. Se construirá en tierras improductivas
e inutilizadas de cualquier organismo público que sean aptas para el desarrollo del plan. La expropiación de tierras privadas se hará en el siguiente orden de referencia: tierras improductivas e inutilizadas de personas jurídicas privadas, tierras improductivas e inutilizadas de personas físicas extranjeras, tierras improductivas e inutilizadas de personas físicas nacionales. El Estado realizará todas las obras de agua, saneamiento y servicio público necesario para asegurar el desarrollo pleno de la vida. Asimismo, garantizará, de ser necesario, otros servicios como el acceso del transporte a centros educativos y de salud. Está. Es uno de los artículos. Uno de los tantos artículos. No, estaba pensando yo que, por un lado, los exportadores presionan al gobierno para que suba el precio del dólar, y por otro lado, los pobres presionan al gobierno para que le construya vivienda. Bueno, eso es la lucha de clases. ¿Para qué lado se va a volcar el gobierno? Por ahora se sigue volcando para que el dólar suba. O sea, le está resolviendo los problemas a los grandes grupos económicos, ¿verdad? Qué lindo sería tener un gobierno que no le dé pelota a los grandes grupos económicos y que utilice fondos del Producto Bruto Interno para la construcción de la vivienda popular. De acá se desprenden muchas cosas, ¿no? Porque si tenemos un gobierno de esa característica, ¿qué van a hacer los grandes grupos económicos? Se van a enojar con el gobierno, ¿no? Se enojan, ¿no? Ellos se enojan. Sí, sí. Y después que se enojan con el gobierno, comienzan una campaña de desprestigio hacia el gobierno, de denuncia hacia el gobierno. ¿Y qué debe hacer el pueblo? Defender al gobierno. Porque si el gobierno le está resolviendo los problemas a los pobres, el pueblo debe organizarse para denunciar a los grandes grupos económicos que presionan a un gobierno que le está resolviendo los problemas a los pobres. ¿Qué es eso? Lucha de clase, ¿verdad? Pero por el momento tenemos un gobierno que no da para defenderlo mucho. Pero qué lindo que sería que una mañana el doctor Vázquez, en vez de tomarse el perfume, en vez de tomarse el whisky, se tome el perfume y diga: vamos a llevar adelante este Plan Nacional de Vivienda Popular y vamos a entrar a frenar las exigencias de los grandes grupos económicos. Vamos a empezar a presionar al capital financiero para que pague lo que corresponde de impuestos y vamos a destinarlo a la construcción de la vivienda popular. Claro, ese día esta audición va a estar al servicio de la defensa de un gobierno que está priorizando por el problema de los pobres, ¿verdad? Y es tan sencillo como eso, ¿no? Porque alguno dice: usted le pega. Y le pega porque hay que pegarle. Si hubiera que defenderlo, lo defenderíamos, ¿no? Lo defenderíamos a capa y espada, ¿cómo no? ¿Verdad? Yo me acuerdo de Salvador Allende. Le costó la vida al tipo, ¿no? Le costó la vida. Le echó mano al capital financiero internacional y el capital financiero internacional le echó de mano al ejército, ¿no? Para frenar. Claro. El instrumento que tiene para la preservación. Es una realidad. ¿No? Ahora, lo que vos decís lo podés comparar con hechos reales, como está aconteciendo con Brasil, ¿verdad? Digo, porque, es decir, están protegiendo a los grandes capitales, las grandes multinacionales a través de los ajustes fiscales, y los pobres, es decir, están cada vez más pobres. Entonces no hace nada un gobierno para darle una calidad de vida a esa masa que lo apoyó. Porque si vos mirás, te puedo hacer una pregunta: sí. ¿Cómo haría? Es bueno esto, el tema que me toca. No te saco la palabra, te hago una pregunta. ¿Cómo hace el gobierno para que los pobres no sean más pobres? ¿Cómo hace el gobierno? ¿A quién se tiene que enfrentar el gobierno para que no sigan creciendo los pobres en cualquier país de la Tierra? ¿A qué se tiene que enfrentar? Y al gran capital, porque si el gran capital es el que gobierna, digo, los demás son todos títeres, son todos acomodados en los sillones con grandes sueldos, que tenés un senador ganando 300.000 pesos por mes. Entonces, ¿de qué podemos estar hablando? Se termina su periodo de quinquenio ese senador y tiene el derecho un año más de goce de sueldo íntegro.
para después pasar a la fase jubilatoria. Entonces, como todo eso, yo creo que hace que hay un desfasaje entre la concesión de que en principio se dieron ahí con lo que están viviendo y conviviendo, una situación personalizada que se han olvidado de todo, que cada día viven mejor con estos lineamientos y ejecuciones del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Pero también volviendo un poco, que lo que nosotros tendríamos que insistir es sobre el tema de la matriz productiva en todo aquello que tenga que ver con el producto de la canasta básica familiar más elemental, como ser en crianza de pollo, en pescados, todo, la carne, el Instituto de Colonización con miles de hectáreas, es decir, como dándola en un comodato, pero con cosas que no tienen nada que ver con lo que puede ser de una matriz productiva social, acorde a las necesidades, que no estarle pidiendo, por favor, que no le vayan a remarcar una góndola. En esto, lo que pasa, Artigas, que en esto la política ha sido clara. Se ha hecho todo lo contrario. Han cambiado una matriz productiva agrícola, ganadera, sustentable, por una matriz productiva sojera, forestal, celulósica, o sea, insustentable, a término. Y acá grabaron la canasta básica familiar. Se desplazaron 13.000 familias productoras de alimentos. Esas 13.000 familias se estima que entre trabajos directos e indirectos hay 100.000 personas menos que perdieron su actividad, y ni más ni menos que encarecieron con esta política la canasta básica, porque es la canasta básica del pobre. Y acá me llega otro mensaje. La verdad que un saludo grande a Cifredo Almeida, que ha estado por venir. Se va Luis y Jessica, y dice: ¿cuántas viviendas? Mensaje de Cifredo, te esperamos, Cifredo, sé que no has podido venir, que has estado complicado. Y me escribe el amigo: ¿cuántas viviendas se podrían hacer con 3.600 millones de dólares? ¿O cuántas escuelas y liceos o salarios de maestros y profesores? Bueno, gracias a nuestros gobiernos, las multinacionales que tenemos hoy en el país. Claro, es lo que estamos hablando con Artigas, las multinacionales hoy en el país, incluso que están mandando, que están por encima de nuestras leyes, que no pagan impuestos, y no se puede justificar la contaminación, la destrucción y la muerte por más que paguen, Artigas, porque por más que a vos te paguen, si te están matando, si vas a vos te dicen, lo repetimos acá permanentemente, si a vos te dicen: mira, Artigas, vas a cambiar la camionetita, ahora vas a andar en Mercedes-Benz, pero si te quedan 6 meses de vida, bueno, a vos no te sirve. La calidad de vida es otra cosa, el bienestar es otra cosa. Y estas multinacionales que tampoco pagan impuestos, y no vamos a justificar la contaminación y la muerte con el pago de impuestos, porque por más que paguen, no son industrias sustentables, que no deberían estar acá, y entiendo claramente que hay que erradicarlas. Tenemos que volver a una matriz productiva sustentable. Y en esto de la sustentabilidad me baso en algo que mucha gente dice: pero también la ganadería y agricultura era contaminante. Sí, todo contamina, toda actividad del hombre contamina, pero vos es clarito, y esto le digo a todo aquel que quiera recorrer el país. Vos fijate, antes vos ibas a los establecimientos rurales, ¿y qué encontraba establecimiento rural agrícola ganadero? Encontraba biodiversidad, perdices, martineta, tatú, mulita, ponele, yo qué sé, sapo, de todo encontraba. Hoy, directamente... Hasta hormiga. Hoy recorrés la forestación, recorres la soja, no hay biodiversidad. Si ves una liebre, tira cohete. El otro día hicimos 700 kilómetros a buscar un aparato allá en la frontera, y resulta que nos encontramos y yo no vi una sola tardí en 700 kilómetros de ruta. No miré en detenimiento si había alguna periá o algo de eso, pero no dude que ni los aperiados se hayan quedado. Entonces, cuando uno ve todo eso, es claro el ejemplo para darnos cuenta. El otro día hablaba con un amigo y le digo: che, le digo, en la cañada aquella que sacamos las tarariras, ¿hay todavía alguna mojarra, alguna tararira que algo? Me dice, no hay más cañada. La secaron los eucaliptos.
Entonces imagínate, ya directamente el ejemplo es grotesco, pero es real, no hay más cañada, directamente se secó. Claro, que yo creo que todo este conjunto de cosas hace que uno cada vez se sienta con más preocupación en cuanto a esto, porque nosotros ya hemos cumplido un ciclo en nuestra vida, pero y nuestros hijos, nuestros nietos, todo eso, que tienen el derecho a vivir, a disfrutar de la vida, mirando un poco lo que hoy día tenemos en comparación de cuando yo me crié. Yo no conocía lo que era la radio, lo que era la televisión, no sabía lo que era eso. Hoy día tenemos que nuestros hijos se están, es decir, comunicando y se están manipulando toda la tecnología de última generación, y quién sabe qué otras cosas habrá de aquí a cuando desaparezcamos nosotros, ¿verdad? Pero que sí que puedan disfrutar esas nuevas generaciones que son los protagonistas del mañana y del futuro. Y bueno, ese es el tema, y acá no es decir, bueno, decir que todo está bien o que todo está mal. No se trata de eso, lo que se trata es de que cómo encontrarle un mecanismo al futuro que administre nuestra vida, es decir, con un aparato político que esté acorde a todas esas necesidades, y no a aparatos políticos que están al son de las lonjas de los grandes capitales, de las grandes multinacionales, porque también nosotros un poco pasamos por alto lo que son las zonas francas, que son lugares que no pagan impuestos en miles de dólares. Entonces yo creo que todas esas recaudaciones de zonas francas tendrían que ir a la vivienda y a fuentes de trabajo, cosas que vas generando otra expectativa, otra dinámica económica, y que no tenemos pendiente de cómo se invierte esto o cómo van a venir capitales golondrinas o grandes corporaciones, grandes multinacionales a invertir para que le generen un puesto de trabajo, como lo que fue. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, y se promote plata, y yo, ¿cuántas fuentes de trabajo? ¿Y cuántas fue? Un tiempito, y después que... Claro, ahora... y vos imaginate, y acá te voy a hablar de algo que es profundo en esto que vos decís. Justamente dijiste, una fuente de trabajo que duró la construcción, un par de años, ¿verdad? No fue más que eso. Yo pregunto, ¿hubo algún dirigente sindical, Zunca, PCNT, lo que sea, que dijera, che, pero con esto, ¿a cuánta gente estamos matando? Ninguno, ¿verdad? No. Fueron egoístas. Ahí primó el egoísmo. Por un rato de trabajo, no miran, vuelvo a repetir la cifra, y no es moco de pavo, entre forestación y la soja, celulosa, ¿no? Porque usamos los palos, porque nosotros, en definitiva, ¿qué es lo que sacamos de nuestro país nosotros como producto? El palo, porque la celulosa es de ellos. La plata de la celulosa es de ellos porque sale por zona franca. Es clarito lo que vos estás hablando. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Ellos hablan de 5.000 puestos de trabajo que dio Montes del Plata, directo e indirecto. En planta hay 320 personas en Montes del Plata, en planta. Bueno, 100.000 personas fueron desplazadas. Hay unos 50 y 60.000 directos e indirectos, otros tantos, ¿verdad? Entonces ponele 100.000 personas en un trabajo sustentable que nos daba una canasta básica, bajar el valor de la canasta básica, porque son los productos primarios que nosotros utilizamos, el de abajo, el comer. El producto básico primario del que come es el producto nacional. Yo te digo, es una política absolutamente contraria al bienestar, Artigas. ¿Y cómo sería todo esto si nosotros tratáramos de reorganizar a la sociedad en todo lo que es el aparato productivo, ¿verdad? Como para decir, bueno, hoy tenemos un fenómeno de que aquellas grandes corporaciones que invirtieron en la actividad láctea, como no les sirve, no les conviene por los precios internacionalizados, es decir, que hicieron agarrar, no les importó un comino si la gente que quedaba en la calle, que hacía o se pegaba un tiro o se ahorcaba. Y en ese ejemplo que vos das es claro, esa industria ¿de quién era? Extranjera.
¿verdad? Entonces la ecuación le dio menos un peso de la ganancia anterior y se fueron. Si esa industria hubiera sido nacional, ¿qué hubiera sucedido? Se aguantan hasta esperar otros momentos. Vos ante una crisis, el que está viviendo de eso, el que tiene esa para pelearla, se queda, pero los de afuera no. Entonces todo mal lo que se está armando. Por eso somos tan defensores de lo estatal y toda la estructura estatal, que estos gobiernos, más los cómplices que son blancos, colorados e independientes, no quieren que existan. Ellos quieren dejar todo en manos, seguir privatizando. Tenemos muchos temas para hablar después muy profundos de esto, pero hay que tener una visión completa, 2 o 3, no sé. Sí, hay mucha tela para tratar con respecto a todo estas cosas que realmente nos ocupa y nos preocupa de cómo se vienen manejando, ¿verdad? A lo que pueda uno considerar que puede hacer a corto, mediano, largo plazo, ¿verdad? Digo, porque hay cosas que, como ser lo que vos mencionabas de la explotación sojera, bueno, ¿qué es lo que nos va redituando? ¿Qué es lo que nos va dejando? Nosotros en audiciones anteriores comentamos el fenómeno que se está dando a la pastura, que están intoxicando, es decir, a los propios animales. Entonces, no solamente que podemos deducir de que el grado de contaminación, que sino después que también toda aquella producción que no sabemos dónde proviene, como ser el tomate, la lechuga, el boniato, la papa, si también no está íntegro relacionado con eso que estamos consumiendo nosotros. Artigas, totalmente. Y que mañana nos empiezamos a sentir con ese cambio en nuestros organismos de intoxicación, envenenamiento o cosas por el estilo, que de a poco, en lugar de vivir 60, 70 años, vamos a vivir como hacían con los indios en los socavones de Bolivia y Ecuador y todos esos lugares que tenían un promedio de 30 años de vida. Entonces yo creo que todo eso es muy muy importante comentarlo como forma de que también nosotros nos debemos ocupar y preocuparnos por concientizarnos sobre esos temas que son tan necesarios como también la vivienda, ¿verdad? Digo, pues, no solo, como dice el libro aquí, más que prioritario, de caviar vive el hombre. Bueno, yo me voy despidiendo hasta la próxima audición. Aquí quedamos con Artigas Torres, Fernando Peña, nos despedimos, sí, como dice Chino, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.